todos permanecemos unidos, habremos ganado el futuro. ¡Viva España! Después de casi 40 años, España tenía nuevo jefe de Estado, don Juan Carlos I, que si quería cambiar las cosas no lo iba a tener fácil. En su primer acto oficial, el rey tuvo que presidir en el Valle de los Caídos el entierro de Francisco Franco, el generalísimo de los ejércitos y caudillo de España, aquel que durante tanto tiempo había regido el destino de todos. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Saben què és això? Això és una escena de Cuéntame, aquesta sèrie que la família Alcántara ha viscut des de l'any 2001 fins al 2014, fins ara, perquè ahir es va emetre el penúltim episodi i avui l'últim, aquest Antonio, que és Imanol Arias, i que, jo deia, avui es donen aquelles paradoxes de la vida. Imanol Arias no és això, no és aquí per parlar pas de Cuéntame, però és l'home que ha viscut dues transicions, perquè ha viscut la transició real i la transició de ficció. Imanol Arias, bon dia. Hola, bon dia a tothom, bon dia. No, perquè ahir abdica el rei i tu devies pensar, a mi que m'està tocant repassar-ho tot, ara voldran allargar el Cuéntame fins que abdiqui el rei. Echaba de menos ayer la voz de Carlos Hipólito, que de alguna manera a través de Cuéntame se ha convertido como en esas voces del nodo. Yo escucho esa noticia, esa referencia de Carlos Hipólito y me la creo más que si oyera un locutor. Entonces ayer echaba de menos la voz de Carlos Hipólito diciendo: en esa primavera del año 2014 el rey Juan Carlos abdicó en su hijo, que será nombrado como Felipe VI. Le echava de menos eso. Aquest episodi de Cuéntame d'ahir, 4 milions d'audiència, això vol dir que la gent té ganes de revisar la història, no? La gent té ganes de tornar a viure el que ha viscut. Si el camí que hacemos es sentimental, sí. Però a veure, Imanol Arias no és aquí per això, sinó per una qüestió que a nosaltres ens fa especialment il·lusió. Traslladeu-vos mentalment a l'Índia. Dissabte 14 de juny s'estrenarà a Televisió de Catalunya la pel·lícula Vicenç Ferrer. Aquesta és una TV movie que recrea la lluita incansable del cooperant català durant tota una vida per millorar les condicions de la casta més paupèrrima d'aquell país. La preestrena de Vicenç Ferrer es farà aquest vespre, precisament, als cinemes Aribau de Barcelona. Avui nosaltres us donem l'oportunitat d'anar-hi també, perquè si ens truqueu tenim 10 entrades dobles. Per tant, truqueu-nos al 93 20 7474, perquè allà podreu veure no únicament la pel·lícula, sinó que aquesta pel·lícula es comentarà amb l'actor que dona vida a Vicenç Ferrer i que avui ens acompanya. Vicenç Ferrer, premis, medalla d'or mundial al New York Festival, Globus d'or del World Media Festival d'Hamburg, millor drama històric a Turí. Ha sido una película, es una película muy premiada ya, la de Vicenç Ferrer, ¿no? Tenían que ver la cara de Marta porque esto se lo debemos mucho a ella. Ella estuvo en el germen del proyecto, la cara de sencillez. Sí. No, sí. però fa molta il·lusió. El de Nova York és un premi molt important. Molt important. Molt important, perquè té molta transcendència a la televisió, al mercat. Yo creo que es important. Y normalmente no se da este tipo de producciones. Hem de dir que Vicenç Ferrer és un personatge que no és molt llunyà de l'esperit, de la sensibilitat d'Imanol Arias, perquè Imanol Arias és molt proper, és col·laborador d'UNICEF, és ambaixador d'UNICEF. Ayer llegué de los campos de Siria. Sí. Vull dir que, per tant, Imanol està implicat en això. Representar Vicenç Ferrer, ¿qué ha significat per tu? Para mí ha sido un antes y un después con respecto a encontrar el camino. Uno puede tener buenas intenciones, pero hace falta tener una altura de miras, una grandeza como la que tenía el padre Vicent, que uno no tiene. Y él sí encontró, y para mí encontrar por primera vez, yo he asistido a emergencias humanitarias, he visto cómo de la nada salía agua, cómo ahora he estado en un campamento con 50.000 niños, 100.000 personas en medio del desierto. Lo que no había encontrado es alguien que a través de la más simple de las comparaciones, con un sistema tremendamente justo, transformara la vida de 3 millones de personas. Es decir, 3 millones de personas que eran intocables, pobres, olvidados, no se podían ni cruzar con la gente normal. Son 3 millones de personas que han perdido el miedo, tienen dignidad, tienen agua, cultivan, viven en unas casitas con suelo de piedra, por Dios.
¿Cuántos pisos de protección oficial no tienen eso? Y se lo consiguen ellos mismos a través de reconocerse como tal y de estar juntos. A mí fue lo que más me impresionó. Y cuando le preguntaba, ¿qué es lo más importante para ti? En la India uno pensaba estar con Dios, mi espiritualidad. No, todos decían, perdí el miedo. Y el miedo es el demonio más grande que tiene el mundo, decían. I Manol Àrias està descrivint bé quina ha estat la feinada que ha fet l'exjesuïta Vicenç Ferrer, perquè hem d'explicar que en la història, en aquesta TV Movie, també s'explica l'evolució d'una persona que va fer de la seva vida aquest projecte de cooperació, que se'n va anar com a jesuïta, però també va plantar cara i molt a l'Església. Escoltem un fragment. Quan fa que no celebra una missa, pare Ferrer? No s'ofengui, però no troba que no pensa en la raó final de la nostra presència aquí? La raó final de la meva presència aquí no és dir missa, pare. És pal·liar la misèria. Ah, li sembla que difondre la paraula de Déu és una feina secundària? No, jo no vull dir això. Però crec que si Déu veu un camp sec vol que el reguin, i si veu un poble afamat vol que el peixin. Vostè és jesuïta. L'orde el va portar aquí. I vostè deu obediència a l'orde. Aquest és el Padre Font, en la interpretació segur que ja han identificat els oients del nostre Josep Maria Pou, amb Manol Àrias, diguéssim, en aquest diàleg que es produïa, que segur que els oients recorden també de Casaldàliga, no? Amb el papa Ratzinger, és el mateix enfrontament, la contradicció entre el que predica l'Església i el que es fa en Anantapur, ¿no? Sí, es la espiritualidad impuesta con una norma que ayuda a encontrar caminos y, sin embargo, el amor a la condición humana, que yo creo que es la mayor religiosidad transportada a la tierra. Todo el mundo, sea o no creyente de determinadas cosas, tiene que tener una vinculación con el ser humano. A veces nos sentimos tan diferentes que nos equivocamos, y creo que además estamos inducidos a equivocarnos, a enfrentarnos y a considerarnos diferentes. Yo creo que la mejor manera de ser libre es reconocer al otro. Y entonces es cuando te puedes sentir igual y, sin embargo, vivir diferente. Li hem de dir a Manol Àrias que el seu discurs coincideix amb el que acaba de fer Desmond Tutu. És meravellós que avui al Matí de Catalunya Ràdio hi hagi dues persones que de fons estiguin donant el mateix missatge, que és que t'has de posar la pell de l'altre per poder-lo ajudar, també, no? I aquesta és la feina que Vicenç Ferrer va saber fer a l'Índia i que va entrar en contradicció amb el sistema, no? Me ha tenido enloquecido durante 2 meses de ese proyecto que estuvo en tus manos. Me tenía enloquecido algo que me decían de Vicente. El parecido físico se estableció de tal manera que yo ya entré también en una especie de pequeño bucle, y las manos, como era así, pa' aquí, y siempre había alguien que venía y me decía, y luego hacía algo que era jamás cuando escuchaba le notabas ningún interés en él. Tenía una enorme percepción de los demás, te miraba, te observaba y sobre todo te dedicaba tiempo, eras lo importante, te escuchaba. Cuando los más pobres de Anantapur vieron llegar a ese hombre flaquito, frágil, dijeron, ¿cómo nos va a ayudar un hombre tan frágil?, pensaban en la India. Bueno, pues solamente la escucha, el calor, el cariño y el tocarles generó un milagro que luego se fue extendiendo en trabajos concretos y en, como digo, 3 millones de personas que se han rescatado de la pobreza. Y cuando digo hemos es porque creo que la Fundació hace un trabajo increïble. La Fundació fa una feina extraordinària, entre d'altres coses, perquè al costat de Vicenç Ferrer hi ha hagut sempre, no únicament els fills, sinó Anne Perry, que és la dona que va acompanyar a Vicenç Ferrer. He deixat l'orde, Anne. Has deixat els jesuïtes? Ja sé que ho tenim tot en contra. Ens separen més de 30 anys i tenim un projecte incert. Casa't amb mi. Anne Perry és la dona que, d'alguna manera, no únicament es va casar amb ell i ell s'hi va casar, sinó que el va acompanyar en el projecte, i avui és la persona que us ha ajudat també a que aquesta pel·lícula sigui el que havia de ser, reflectint. Es va casar 3 vegades. Sí. 3 vegades diferents, sí. Una que no s'acordava, no, 3 vegades. No per deixar-ho clar. Sí, per deixar-ho clar, sí. Yo creo que Anne Perry tiene una parte en la historia fundamental. Primero,
el encontrarse a Vicente Ferrer como ciudadano y enfrentarse con sus sentimientos. Un hombre solo no debe estar nunca. Por lo menos debe tener un amigo, un animal, un deseo. Y si ya hablamos de una dona, entonces es muy importante en este caso. Y además coincide con algo, claro, al Pare Vicente se le pueden exigir muchas cosas a cualquier ser humano, pero seguramente haya cosas que él desconozca de alguna manera. Y cómo afrontar la problemática femenina en la India. La India es un país inmenso, lleno de miradas, lleno de gente maravillosa, donde la mujer tiene un conflicto histórico grave, enorme. En algunos estados, como se ha visto ayer, un conflicto realmente terrible. Entender desde una postura masculina, de un religioso, cómo ir trabajando en la mujer, no solamente de una manera paternalista, sino con los métodos eficaces, hasta llegar a la conclusión de que las mujeres en Anantapur, bajo la protección de la Fundación Vicente Ferrer, las casas están a su nombre, para que nadie las eche. Porque la Mara es el centro del triángulo fundamental del desarrollo de los nens, del desarrollo de las nenas, del desarrollo de la familia, y entonces la posibilidad de que ella esté ahí, primero, genera un comportamiento en los hombres diferentes que les transmuta culturalmente, y todo eso es Anne Ferrer. La atención de los saris verdes, en los proyectos de mujer a mujer, que tú puedas ser socia de una persona en la India, eso solo lo puedes hacer las mujeres. Los hombres podemos parlar, podemos hacer unas otras cosas, pero yo creo que son... Mira que gent més maca, per Dios. Tenim visitants, naturalment, companys segurament d'alguna escola que estan mirant per la finestra de l'estudi com parla Imanol Arias, estan absolutament al·lucinats pues veient yo creo que que sí, Imanol que la Arias mujer és aquí. es muy importante. A veces a los grandes hombres se les oculta a las mujeres, hasta a Cristo se le intentó ocultar a María de Magdala. Yo creo que es un asunto equivocado. Creo que la mujer tiene que estar presente. Immanol, i Anne Perry va intervenir en el guió, us va ajudar, va estar al teu costat també explicant-te quin Vicent Ferrer reflectia millor? He tenido tres en este proceso. 4 si te contamos a ti desde el principio. No. Sí, todo esto viene así. Esta es una cadena. Sí. Es una cadena de mujeres. No, tendrás que agafar la teva historia también. Sí. Anne Perry, evidentemente, que nos acogió, ha sido un motor fundamental. Tú sabes por qué estabas en el principio. Si no, no se puede producir. No teníamos recursos para inundar la India. Sin esos miles de personas que nos ayudaban, que estaban siempre pendientes. Y luego nosotros tener el talento de no desfasarnos. El rodaje fue bien, se hizo bien dentro de todo, y eso fue claramente Anne Perry y la Fundación. No nos dejaban, pero ni a sol ni a sombra. Recuerdo un viaje que hicimos, lo cuento como anécdota, a Kadiri, 3 horas en coche, porque había que rodar en Kadiri un poblado, y entonces pues, no se fiaban mucho. Por la mañana nos levantábamos en un hotelito y el desayuno venía desde la Fundación, pero luego volvían, y otra vez volvían con la comida, y volvían con la noche, y terminaban volviendo con la cena. Eran 4 viajes al final. Había 2 personas que con coche, con jeeps, y estaban trabajando 10 horas al día para alimentarnos. A nosotros nos enternecía todo eso. No se hubiera podido hacer sin esa colaboración. ¿Y qué cosa hizo Anne más? Fue establecer el ámbito de la verdad y la confianza. Por eso digo que había 3 mujeres. Por un lado, Anne Perry, y por otro lado, Irene Mirichel, la foto fija, que tuvo el acierto, la primera vez que se enfrenta a un rodaje. Como yo estaba muy obsesionado con el parecido, es trabajar, y como algunas veces en las películas el fotofija te hace esto y cuando te cansas se va. En mi caso no, porque venía a mi casa, dormía conmigo y estaba a mi lado. O sea, yo no podía soltar esa presa ni un momento, y Anne se dio cuenta. Y establecer una relación increíble, de tal forma que yo reproduje los 8 o 9 o 10, no sé cuántos eran, retratos de Vicente a la hora exacta, en el sitio exacto, y de ahí fuimos sacando el parecido, y toda la protección que hizo Anne sobre eso hasta que encontramos la figura. A partir de ahí luego fue una liberación, porque venía a ver a Vicente, ya venía a disfrutarlo. Pero el proceso de trabajo me recordaba mucho al proceso de la Fundación, que es meticuloso, sincero, sin agobios y siempre pensando en el ser humano. Hasta en eso Anne tuvo ese toque. Anne, y hay que decirlo, Irene Mirichel, que tuvo a la feina, la meva dona en aquel moment, y en aquel moment hizo esa cercanía, los diarios. Yo dormía con los diarios, y el texto de Vicente, que era la letra más perfecta y más pequeña que he visto nunca. Nunca he visto un hombre tan despojado de personalidad que escribiera tan concreto, tan bello y tan pequeño.
Immanol Arias té una dona, a la pel·lícula, naturalment, Anne Ferrer, és l'Aida Folk. I l'Aida Folk va a paper amb la dona al costat, diguéssim, amb la dona real de Vicenç Ferrer al costat, perquè deia Immanol ara. Diu, ella vetllava pel retrat del Vicenç Ferrer, però també devia vetllar pel seu, o no? Sí, o això no li preocupava? No, sí, muchísimo, le daba mucho cariño, sí. Ella se dio cuenta que Aida era una actriz diferente, muy diferente. Se dio cuenta además que Aida y yo pertenecíamos por edad a dos mundos diferentes. Incluso no nos divertíamos tanto rodando, nos divertíamos cuando salían bien las cosas. Tenemos metodologías diferentes. Yo soy expansivo, tocón, hablo, influyo, intento, tengo a veces que coger el ego y meterle en una jaula. Sí, lo que pasa es que no soy mala persona, pero sí soy ego. Sí, vení, vamos. Y ella es todo lo contrario. Hasta que un día me dijo, a mí no me gusta. No és més jove que Immanol, claro, y a mí no me gusta, una carrera. A mí me dijo, a mí no me gusta rodar así, así que yo voy a rodar de la idéntica manera y tú. Y era una magia, porque era una vela y una lámpara y aquello se iluminaba, y yo creo que es uno de los trabajos bellísimos. Tengo un recuerdo maravilloso de escenas con ella, de la mirada de Aida, de la profundidad y sobre todo de los silencios cuando yo hablaba tanto, que a mí los silencios de Aida me han enseñado mucho más que algunas palabras de las que yo he dicho. Immanol Arias representa aquest Vicenç Ferrer que en la feina en Antapur, a l'Índia, no va deixar de tenir conflictes. I per què me n'haig d'anar jo? Perquè l'Índia necessita indis que decideixin el seu destí. Volem un país modern. Modern com aquell hospital de vidre i ferro que voleu construir al mig del desert. D'això en dieu modernitat. Pare, la teva feina aquí ha sigut generosa. Gràcies per tot. Però s'ha acabat. Tot el que comença s'ha d'acabar. Els meus fills han nascut a Anandapur i jo em moriré aquí amb la meva gent, perquè l'Índia és el meu país. Tu pots dir el mateix? Estàs disposat a morir per Anandapur? Aquesta és una part de la vida de les persones que van a un lloc com l'Índia o com el Brasil, intenten construir un projecte i després el mateix país els diu ja has fet prou, vés-te'n, no? Aquest és un conflicte i quan tu ja et sents que aquell país és el teu i que Anantapur és casa teva, ¿no? Al final es como la inmigración. Primero se les da la bienvenida y cuando hay problemas y no se les necesita se les echa. Excepto los que deciden morirse aquí. Y entonces hay una transmutación en la nacionalidad que no tiene que ver con dónde has nacido, sino dónde quieres morir. Y ese es el final del camino. Y yo creo que el nacionalismo indio es muy protector de determinadas cosas. Y creo que la labor y el trabajo de Vicente fue tremendo. Y además tuvo mucha suerte porque pudo haber salido mal. Hubo algún gobernador inteligente, formado en Inglaterra, con una visión mucho más nacionalista, quizá parecida a la que surja ahora del nuevo gobierno, que le puso las cosas muy difíciles. Y si no es por una cierta presencia de Indira Gandhi, cuenta la historia, Vicente lo hubiera tenido mal. No hubieran podido con él, pero no hubiera sido tan reconocible. Yo creo que la India empieza también a abrirse a estas instituciones que forman parte ya de su historia. Y la India tiene una enorme capacidad de buscar la felicidad, porque son muchísimos años, son 400 millones de personas que viven sota el llindar de la pobresa, ¿no? Y yo creo que han ido encontrando la forma de aceptar, lo mismo que al final aceptamos a la inmigración. Y yo esta mañana he venido con un taxi que era de Bolivia y yo que me estaba intrigado porque digo, no me tiene usted acentos de Cochabamba, coño, ¿de dónde carajo es usted? No, pues mire, soy de Santa Cruz. Bueno, pues ya estaba metido en los acentos, a mí me encanta. Y lo estaba tratando como una persona de Barcelona, coño, qué acento más raro tienes, ¿no? Afortunadament, la majoria de gent, que molts d'ells venen dels països llatinoamericans, s'integren de seguida, i també és veritat que moltes vegades perden de seguida l'accent, perquè tenen les famílies ja molt integrades aquí, que no com abans, segurament que hi havia més guetos, ¿no? D'immigració. No, en Cataluña y el País Vasco siempre se ha dado muy bien eso. Sí. Hay una especie de... Es el trabajo, era el trabajo.
y el encontrar que el propietario de la fábrica abría la fábrica a las 8 de la mañana. Mis padres eran emigrantes. Y claro, cuando llegas allí y al día siguiente te pones a trabajar y ya has alquilado tu pisito y cuando vas a las 8 menos cuarto dice, ¿quién es ese señor? Ese es el dueño. No, espérate, que el primero que entra es el dueño. Y cuando sales después del turno de la tarde, ¿quién és el que cierra? No, el que està cerrando és el dueño. No creas tu. I aquest català que tens, Imanol, d'on surt? Perquè parles perfectament el català. El practiques molt? Me gustaría practicar mal y tener menos respeto y vergüenza, pero para mí el catalán es el teatro, es el Jura y es Lluís Omar y Ana Lizaran y los actores. Cuando yo llego a Madrid, yo quería estudiar en el Instituto del Teatro, que era el mejor centro entonces en España, pero daban las clases en catalán, con lo cual no opté por no venir. Me equivoqué también porque tampoco pude entrar en la Escuela de Arte Dramático oficialmente en Madrid porque yo no tenía bachiller. Yo hice oficialía industrial y no se convalidaba. Lo que pasa es que el sistema en Madrid era muy curioso. Tú hacías el examen de ingreso y luego ya una vez de que te aprobaban, que eran muy pocos los que aprobaban, ya tú presentabas tus acreditaciones. Yo hice el examen de ingreso y a mí nadie me pidió ninguna acreditación. Saqué el número 1. La gran tragedia fue cuando voy a acreditar y me dicen, no, pues usted no puede estar aquí. Dije, pues nada, pues entonces me voy. Y alguien dijo, no, hombre, no, no se puede. Això s'ha d'arreglar. Esto hay que arreglarlo. No digo yo que se le matricule, pero que dejarle que venga, ¿no? Dejarle que venga por aquí. Entonces yo, claro, inmediatamente mi situación era o trabajaba o me marchaba. Y encontré trabajo rápidamente. Y con la obsesión del Instituto del Teatro, yo tenía el libre, yo hacía una función con Juan Diego y tenía 3 frases. Yo tenía libre el miércoles. El martes por la noche el maestro Juan Diego me dejaba no saludar. Yo salía a las 9 menos un cuarto rápidamente a la estación, dormía en el tren, arribava a Barcelona por la mañana, me iba al Instituto del Teatro con Pau Roba y luego por la tarde jo vi la nit de l'Estriba de Slon-Silena, quan la ràdio parlaven de Franco y escoltaba teatro en catalán. Recuerdo la primera frase que oí en catalán que decía, els tracta sons d'un tracta sens, titinius, y dije yo, Dios mío, qué sonoridad tiene esto. A mí me parece que el catalán tiene una de las sonoridades de las lenguas latinas mejores para el teatro, mejor que el italiano, mejor que el francés y mejor que el castellano. El teatre està malament aquí, a Madrid i a tot arreu, el cinema també, tothom està passant moltes dificultats per la crisi, per tant, per aixecar projectes com el de Vicenç Ferrer, hem de dir que hi ha hagut un esforç tant de la Fundació, com molt bé explicava Imanol Arias, com de les televisions públiques, perquè si no, un projecte d'aquestes característiques i una història d'aquestes característiques difícilment s'hauria pogut explicar, perquè difícilment hauríeu pogut anar a l'Índia a rodar. Al final, quan diem per què serveixen les televisions públiques? Doncs per aquestes coses, no? Aquesta nit, quan feu aquesta estrena al Cinema Saribau i es passi Vicenç Ferrer, després tu parlaràs amb la gent que assisteixi de l'obra i la gent et podrà fer preguntes i la gent... Perquè tu t'agrada parlar també de l'experiència que ha significat per tu fer Vicenç Ferrer, ¿no? Para mí ha sido tengo una bolsa más de alimento para mi vida. Me he ido simplificando mucho la vida. Ya te había dicho, yo he asistido a emergencias humanitarias. Vengo de una que ha sido impactante en el sentido más profundo, y es ver niños que les cuidan, les llevan a la escuela, 3 millones de litros de agua diariamente se reparten, pero que tienen quebrada la cabeza porque no entienden nada, porque les han reventado el barrio, porque han matado alrededor a la gente, porque han vivido solos. Y es una emergencia concreta y uno se pregunta, ¿qué futuro tienen inmediato? No tienen futuro. No había visto una emergencia a tan largo plazo tan emergente como la de la Fundación. Por lo tanto, a pesar de mis vinculaciones, yo con la Fundación he establecido ni siquiera es un pacto de caballeros, es un pacto de amor. Y a mí siempre que pasa algo en la Fundación me importa la India. De repente la India lo he considerado, bueno, yo soy leonés, nací en León, pero me crié en el País Vasco, pero trabajo en Madrid, pero vivo en Cádiz, que me parece que es el sur de Euskadi, y vengo mucho a Cataluña, intento hablar... Bueno, pues en la India se ha sumado a esa geografía que yo tengo, y casos como el de ayer, una chica que estuvo violada, y todo eso me producen mucha reflexión y me producen mucha piedad por ese país que tiene una espiritualidad diferente y que, sin embargo, en pos de no tener la violencia como elemento fundamental, posiblemente en un futuro nos dé muchas lecciones, porque será el país más poblado del mundo, con menos guerras internas en mucho tiempo. Veurem com evoluciona l'Índia i veurem com evoluciona també l'Església Catòlica, perquè sembla que el papa Francesc alguna cosa sembla, com a mínim diu, que vol fer, no?
parla del matrimoni, del celibat, comença a parlar de coses, després l'Església és molt lenta, i els canvis els fa molt lentament, però sembla que la situació és diferent del que hem viscut amb els papes anteriors, ¿no? Hay algo, digamos, si la gente se puede comunicar por las redes, él ha encontrado una red de comunicación espiritual que es la simpleza, la máxima simpleza del máximo símbolo. Y eso nos retrotrae a la Iglesia hacía como 4 siglos que no se producía que en la institución estuviera la simpleza y la humildad como establecida, ¿no? Por lo tanto, los errores nunca son errores, son diferencias, cuando hay mucha humildad y mucha simpleza. I Manol, a part que has vingut, evidentment, per l'estrena d'aquest Vicenç Ferrer a TV3, perquè recordem-ho, ja es va estrenar a Televisió Espanyola i ha rebut nombrosos premis. Tindràs temps d'anar al teatre, de veure els amics aquests dies que estàs aquí, o te'n vas i tornes? No, voy a estar hasta septiembre aquí. O sigui, et quedes fins al setembre? Estaré porque empiezo a rodar Anacleto Agente Secreto. Anacleto Agente Secreto? Catalunya s'ha instal·lat en el meu present d'una manera tremenda. O sigui, quedes a rodar. A rodar, sí. Doncs Anacleto Agente Secreto ara fa molta falta, perquè seria la versió nostra de l'Snowden en plan patillero, diguéssim. Sí, lo que pasa es que nunca falla, como l'Snowden. No, exacte. I aquesta pel·li, quan s'estrenarà? Ara la rodes... Sí, la rodaremos con Javier Ruiz Caldera, que es el director que ha hecho 3 bodas de más, Promoción Fantasma y Spanish Movie, y empezamos a rodarla el 7 de julio, estamos todo junio preparando, porque al final para hacer Anacleto tengo tantas coreografías como Van Damme. O sea, el miércoles empiezo a ensayar lo que es hacer cable, o sea, estar colgado en un cable dentro de un coche que da vueltas, en fin, porque no se va a rodar tal como un cómic, es decir, si te caes te haces daño. No es como Anacleto que se tira de un séptimo y va contando, y cuando llega a la mitad del primero dice, ahora ya me tiro y no pasa nada, ¿no? Hay una cierta... Se parece más a Superagente 86, no sé si te recuerdas aquella serie de Maxwell Smart. Sí. Bueno, pues una cosa así. Entonces, al final, tengo que hacer cosas gordas y voy a estar preparándome todo este mes para transformar este cuerpecillo espiritual en una cosa un poquito más agente secreto. Imagineu-vos, estimats oients del Matí de Catalunya Ràdio, el salt de Vicenç Ferrer, d'Antonio Alcántara a Vicenç Ferrer, de Vicenç Ferrer a Anacleto. Sí. I retorn a Antonio Alcántara quan toqui. No, en septiembre. Al setembre. En septiembre retorno a Antonio Alcántara y termino y me pongo en la piel de los puentes de Madison. Fotógrafo. No, sí, aquest t'ha agradat molt. Sí. Però aquest sí serà per al teatre. No, aquest ho verás aquí a Barcelona també. Sí, ¿al teatre? Sí, porque eso lo haré en el teatro. Aquí y en Buenos Aires. Buenos Aires y Uruguay está previsto. ¿Y en qué? Porque tengo muchas ganas de largarme por ahí una temporada, ¿sabes? Que digan, ¿qué fue de Imanol? Yo creo que se ha retirado, ¿no? Pero ese hombre era mayor. No era tan mayor. No sé por qué no trabaja. No sé dónde está. Dicen que está en Montevideo. En Montevideo. ¿Qué va a estar en Montevideo? I amb qui faràs els ponts de Madison? Home, això és molt fort, això. Sí, ya es un proyecto que se va retrasando ya desde hace 2 años, por Cuéntame. Lo iba a estrenar primero en Buenos Aires. Tuve muchísima suerte, y se lo debo a mi amigo Ricardo Darín, que hizo Diálogos de Matrimonio con tanto éxito que un día se dio cuenta que la película que le ofrecían después no le gustaba tanto, que salía de casa a las 5, había tomado el mate, estaba con la mujer, que es lo que más quiere en el mundo, y con los niños, y me dijo, oye, ¿a ti te importa que yo me quede toda la temporada? Y tú vienes el año que viene. Digo, pues me viene muy bien porque tengo que ir a hacer Vicente Ferrer. Sí. Y fui en esa temporada. Y este año, como sigue, Ricardo sigue ocupándome el teatro, por eso he podido meter un poquito de Anacleto. Si no, me hubiera tenido que marchar a Buenos Aires. És fantàstic avui que ens acompanyi Manol Àries, és fantàstic que algun dia acceptés ser Vicenç Ferrer en aquesta pel·lícula, que ara sí queda ja patrimoni audiovisual per poder explicar la història meravellosa d'aquest home que ha transformat en Antapur i que ha dedicat la seva vida, i a través de la Fundació, afortunadament, continua fent aquesta feina allà a l'Índia. I Manol Àries, un plaer. Es muy importante que la gente sepa, ya para terminar, y perdona, Marta, es muy sencillo y es muy barato. Parece una tontería y parece que uno es un vendedor. Usted manda un SMS y salva la vida de un niño. Usted manda 3 euros y allí se multiplica. 960 euros salvan la vida de una familia en muchísimo tiempo. Entonces, frente a la solidaridad, yo siempre digo, esto es como lo de dejar de fumar. Me he quitado un cigarrillo, pum, hago una llamada, mando un SMS, y uno se siente estupendamente en el pulmón y en el corazón. Moltes gràcies, Manol Àries.